Hola amigos, somos Rafael y Adriana desde Estados Unidos trayéndote la explicación de las Escrituras para que comprendamos cuál es la herencia que Jesucristo nos dejó por el hecho de él haber ido a la cruz, por haber muerto, por haber sido sepultado, por haber sido resucitado y estar ahora a la derecha de Dios Padre. En la página que nosotros tenemos en la web puedes encontrar completamente gratis todas las enseñanzas que han salido hasta el día de hoy. Es la página, para que la anotes, www.blazeministries.net. En esa misma página puedes ver todos los horarios y los días que salimos en la radio, como los horarios y los días que salimos en la televisión. Allí te puedes inscribir en la sección devocionales, donde de lunes a viernes a primera hora en la mañana te va a llegar un devocional para que medites todos los días acerca de la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a estar en la ciudad de Pereira en febrero 14 y febrero 15. En esa misma página vas a encontrar el lugar y la hora para que nos podamos conocer y podamos tener una conferencia, una enseñanza y sigamos creciendo más acerca de nuestro Señor Jesucristo. No lo olvides, febrero 14 y febrero 15, separa esos 2 días para que sigamos creciendo en este conocimiento del reino de Dios. ¿Qué fue lo que Jesucristo vino a hacer? Vamos a estar ya en el 2014, sí. 2014 después de Cristo. Es impresionante, Rafael, que la historia misma se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Estamos ya para el 2014 después de Cristo. Sí, Adriana, y es importante, la gente se pregunta, muchas veces nos pregunta, y más que nada cuando vamos a las iglesias y estamos en las conferencias, la gente se pregunta en cómo nosotros sabemos la palabra, de cómo la sabemos y las escrituras y todo eso. Es muy sencillo, es simplemente el dedicarse, el proponerse a estudiar y meditar la palabra. Es por eso que tenemos los devocionales. Porque ¿cuál es el motivo de los devocionales? El motivo de los devocionales es que usted tenga una palabra fresca todas las mañanas para en lo que usted se va a trabajar o se va a hacer sus tareas diarias que tenga que hacer, independientemente de lo que sea. Tenga algo en lo cual pueda meditar constantemente en ella, y eso es lo que nos hace crecer espiritualmente, el meditar constantemente en la palabra. Nosotros aquí en la casa tenemos la palabra siempre 24 horas al día. Por alguna parte siempre tenemos alguna enseñanza en la radio o por CD o en la televisión, o estamos estudiando, estamos leyendo. ¿Por qué? Porque de eso nos tenemos que alimentar. De hecho, Jesucristo mismo dijo, el hombre no se alimenta simplemente de pan, pero de cada palabra que procede de la boca de Dios. Entonces nosotros, como estamos hablando en los programas que estamos hablando ahora, estamos hablando que somos espirituales. Pues la palabra es espíritu. De hecho, la palabra nos dice eso en los evangelios, que la palabra es espíritu. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que alimentar espiritualmente, de la misma manera como nos alimentamos naturalmente y alimentamos nuestro cuerpo físico. De hecho, el 100% de las personas desayunan, almuerzan y cenan, y mucha gente en medio de todo eso se come un snack, una merienda o lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque físicamente el cuerpo lo necesita. Y muchas veces comemos aunque no lo necesitemos. Pero de la misma manera, espiritualmente nos tenemos que alimentar, Adriana. Tenemos que edificarnos y esa es la razón que tenemos la palabra. Y tenemos que meditar en ella, tenemos que leerla, tenemos que estudiar. Y eso es lo que nos ayuda a crecer espiritualmente. Sí, Rafael, si no fuera por eso, si no estamos a toda hora metiendo esta palabra dentro de nosotros, el mundo, sus cosas, sus mentiras, sus tradiciones, sus filosofías, estaría llenándonos de sus mentiras. Exactamente. Hay mucha gente llena de mentiras porque no conoce la verdad de la palabra de Dios. Y lo peor de una persona engañada o del engaño, lo peor del engaño es que uno no sabe que está engañado. Claro. Eso es lo difícil, o eso es lo duro, lo horrible del engaño, que yo no sé que estoy engañado. Creo que lo que sé es verdad, pero resulta que vivo en una mentira. Claro, y de la única manera como tú te das cuenta de que estás engañada o has sido engañada es cuando se te presenta la verdad.
Y entonces la verdad destruye la mentira. Pero de la única manera como nos vamos a dar cuenta de ello es por medio de la palabra. Jesucristo dijo, la palabra es verdad. En Juan 17:7, no que contiene la verdad o es parte verdad, la palabra es verdad. Dándome a entender que no hay otra cosa que sea la verdad sino la palabra. Entonces, de la única manera como nosotros podemos distinguir o darnos cuenta si estamos caminando en lo que es correcto o incorrecto, si estamos haciendo las cosas como deben ser, si estamos caminando en la verdad de la palabra y aplicando los principios bíblicos, de la única manera como lo vamos a saber es yendo a la palabra y averiguando qué es lo que dice. Y lo más tenaz que dices ahora en Juan 3, dijiste Juan 3:17. Juan 17:17. Juan 17:17, que Jesucristo dijo, la palabra es verdad. Con esa, a ver, digo algo, todas las religiones del mundo tienen a Jesucristo. En algún momento Jesucristo fue un iluminado, Jesucristo fue un gran hombre, un buen hombre, o sea, todos lo nombran. Jesucristo fue un profeta. En todas las religiones él como que es aceptado, ¿cierto? Pero si Jesucristo es Dios, como es Dios, y Jesucristo nos dijo que la palabra es verdad, cuando él vino, ¿qué fue lo que citó? ¿Él citó otro libro diferente o citó las escrituras, Rafael? Porque él siempre dijo, escrito está. El mismo Jesucristo se fue a esta palabra. Así que si Jesucristo solo utilizó esta palabra, todo el resto que dice que tienen a Jesucristo, pero no tienen la palabra, es mentira. Exactamente. De hecho, Adriana, eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, que habla cuando Satanás vino a Jesucristo, ¿verdad? Y lo estuvo tentando. Jesucristo siempre le respondió, escrito está. Lucas también. Exactamente. ¿Y dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. Jesús, él tenía conocimiento de las Escrituras. De hecho, la palabra dice que él creció en crecimiento, creció no solamente naturalmente, pero espiritualmente. En conocimiento de la palabra. Por lo tanto, él había meditado, conocía la palabra. Por lo tanto, cuando vino Satanás, cuando vino el diablo a tentarlo, enseñarle una mentira, el engañarlo, la única manera como Jesucristo tenía para defenderse de la situación en la que estaba era estableciendo la verdad. Y la verdad estaba en la palabra. Está escrito. Así que todo lo que diga la palabra que contradiga lo que usted tiene, significa que lo que usted tiene es mentira. Exactamente. Se lo voy a leer en otra versión que dice, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. El versículo 17, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Juan 17. La palabra es verdad. Así que en esta palabra es que estábamos estudiando en nuestro programa pasado, 1 Tesalonicenses 5:23, como dice que todo nuestro ser, y ahí mismo Pablo lo define al ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Como decía Rafael en el programa pasado, él no lo definió cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted le pregunta a una persona, bueno, ¿usted cómo está vivo? Yo soy cuerpo y alma. No saben del espíritu, pero siempre dicen cuerpo, porque es lo que ven, es lo que oyen, es lo que sienten, es lo que tocan. Por lo tanto, están conscientes del cuerpo, pero como el espíritu solo puede ser conocido a través de la palabra, porque la palabra es verdad, muchos no tienen ni idea cómo es el espíritu, ni siquiera saben que tienen un espíritu. Entonces, debido a que la palabra nos está diciendo que somos espíritu, alma y cuerpo, ya les dijimos en el programa pasado que solo la palabra nos dice cómo es el espíritu, solo ella. No hay otro libro en el planeta Tierra que nos diga cómo es el espíritu, ni una filosofía, ni nadie, ni una teoría, ni nada. Solo la palabra, que es verdad, nos dice el espíritu está muerto. Y la única forma de que ese espíritu nazca de nuevo es aceptando a Jesucristo, porque Jesucristo es la vida. En él está la vida del hombre. Él hizo un sacrificio en intercambio por el hombre en la cruz. Y el que no acepte ese sacrificio, su espíritu va a seguir muerto
por más buena gente que sea esa persona. Independientemente de sus acciones. Si miramos Juan 1:4, dice, está hablando de Cristo. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Juan 10:10 él dijo, yo he venido a darles vida. ¿Cómo así, Jesucristo, que nos viniste a dar vida? Pues que yo sepa, pues yo estoy aquí vivito. No, él estaba hablando, he venido a darles vida en algo que el ser humano no entendía, que estaba muerto. Claro. He venido a darles vida y vida en abundancia, dice en Juan 10:10. Así que cuando yo entiendo esto, lo que les decía del programa pasado, yo digo, a ver, Jesucristo, tú fuiste a la cruz, yo estoy muerto espiritualmente, aunque esté vivito aquí andando y caminando, significa que si yo me muero sin ti, no voy a tener esa vida, estoy unido a Dios. Entonces yo te quiero recibir, entiendo que viniste a hacer algo por mí. Esto no es una religión, esto se trata de mi vida misma como humano. Entonces en ese momento es que yo tomo la decisión y digo, Jesucristo, te recibo ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz, recibo ese intercambio que quieres darme. Ese intercambio lo vamos a ir explicando más adelante en nuestros programas, pero cuando una persona toma esa decisión y confiesa a Jesucristo como Dios y Señor y Salvador, cree que fue a la cruz, que murió, que resucitó, que está él sentado a la diestra de Dios Padre, ¿por qué lo cree? ¿Porque estuvo ahí parado? No, porque eso fue hace 2000 años y nosotros no estábamos ahí. Lo cree porque cree que la palabra es verdad. Y como que cree que la palabra es verdad y la palabra se lo está diciendo, le está contando la historia de la humanidad, le está contando qué fue lo que pasó en esta tierra. Entonces yo digo, la palabra es verdad y yo lo creo. En ese momento en que cualquier humano de la raza que sea, del color que sea, del género que sea, hombre, mujer, niño, lo que sea, en ese momento que toma esa decisión, confesando con la boca, creyendo en su corazón, ¡fum!, nace de nuevo. ¿Qué nace de nuevo? El Espíritu. Sí, y Adriana, ¿sabes qué? Yo quiero poner un paréntesis aquí antes de seguir adelante, porque hay mucha gente que nos está oyendo, a lo mejor que nos están sintonizando y nos están oyendo por primera vez y se pregunta de qué estamos hablando. Y mucha gente que no entiende este lenguaje, si lo puedo decir así, se pregunta, no, pero esta gente no tiene sentido. Hay un versículo que es interesante. En 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14 dice, el que no tiene el Espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Eso es lo que pasa generalmente con la gente. Cuando uno le está hablando de cosas espirituales, le está hablando de lo que dice la palabra, pero al no haber nacido de nuevo, al no haber ese cambio, esa relación para con Dios, su espíritu está muerto para con Dios, por lo tanto la palabra procede de Dios y para esa gente natural, si lo puedo decir de ese punto de vista, no lo entiende y para la gente dice, no, pero eso es una locura. Y de hecho la palabra dice, por eso es tan importante, por eso enfatizamos tanto el que usted reciba a Cristo, para que sea nacido de nuevo, para que haya ese cambio en el espíritu y pueda recibir y pueda entender esta palabra que estamos dando. De hecho, la palabra lo dice, el que no tiene el espíritu, dándole el espíritu de Dios, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. O sea que yo puedo leer la Biblia 500,000 veces, pero si yo no acepto a Cristo, no voy a ni siquiera entender qué dice acá. Exactamente. Ahí está. Date cuenta, Adriana, la palabra es sencilla, es clara, porque si no sería un Dios injusto. Tú date cuenta que si Dios nos da esta palabra como nuestra instrucción o nuestro manual de vida, y nosotros no la podemos entender y no podemos caminar en la verdad que nos habla, tú dirías, pues, es un Dios injusto. Eso es igual que si tú vienes a mi compañía y yo te contrato y yo no te explico cómo hacer tu trabajo, o no estás capacitada para ella, para ese trabajo, tú me dirías, oye, pues es injusto.
De la misma manera, la palabra es sencilla. De hecho, a Jesús cuando estuvo en la tierra, habló de tal manera que hasta los campesinos, los pescadores, todo el mundo entendía lo que estaba diciendo. Pero lo importante es que tenemos que nacer de nuevo. Claro, cuando nacemos de nuevo, lo que queremos que ahora comprenda es que cuando usted acepta a Jesucristo, esta palabra le va a usted a renovar la mente. Esta palabra lo va a transformar. ¿Qué significa renovar? Usted tiene una cantidad de mentiras en usted puestas por la tradición, por la cultura, por la filosofía de la vida con la que creció. Lo que le dijeron, lo que le contaron, lo que el sistema educativo usted ha crecido, que el evolucionismo, que venimos de un mico, que todo se dio por el Big Bang, que Dios no existe, Jesús fue un iluminado, cosas que usted ha oído y ha tomado como verdades sin ser verdad, porque lo único que es verdad es la palabra. La filosofía de la vida, lo que dicen los psicólogos, se encargan del alma, los médicos se encargan del cuerpo, pero de mi espíritu, ¿quién se encarga? A ver, ¿quién en el mundo? La palabra. Y cuando una persona nace de nuevo y empieza a tomar estas palabras como la verdad, empieza a sacar lo que tiene en la mente y dice, ve, yo pensaba así, pero resulta que no era esto. Claro. Resulta que la verdad es esto. Yo creía esto, pero ahora no lo creo. ¿Por qué? Porque la verdad es esta. Entonces la gente empieza a renovar su mente cuando nace de nuevo. Por eso es lo que la gente no ha entendido, Rafael, y ese es como el punto de quiebre con las personas que se denominan cristianas, que no entienden que el hombre se divide en espíritu, alma y cuerpo. Por ejemplo, viene alguien que tiene problemas alcohólicos o lo que sea, y la gente empieza a decirle, ay, recibe a Jesucristo, Él te ama, Él quiere ayudarte, Él quiere salvarte, Él te ama. Entonces la gente oye eso y dice, ay, me ama, pero es que yo soy alcohólico, pero Dios te ama, Dios te quiere ayudar. Entonces la persona dice, lo recibo. Pero si a los 8 días viene otra vez alcohólico y nació de nuevo hace 8 días, dicen, oiga, pero si usted ya es cristiano, ¿usted por qué está así? No le da pena, vea. Lo que le mostraron por amor, no continúan llevándolo por amor. Ahora le empiezan a decir, Dios lo va a castigar, vea, usted siguió tomando, vea, no le da pena y usted es cristiano. Eso no es el evangelio. El evangelio coge una persona completamente destrozada, engañada, enferma, pecadora, y le muestra la verdad de lo que Cristo hizo en la cruz, y esa persona acepta ese amor. Y en ese momento en que acepta ese amor, en que acepta ese intercambio de la cruz, de que Él abrió los brazos allá en la cruz por amor para dar algo al hombre, en ese momento mi espíritu nació de nuevo, pero ni mi cuerpo nació de nuevo, porque si yo era gordo, sigo siendo gordo. Pero tú eres bonita. Sí, yo seguí siendo linda. Si yo era linda, sigo siendo linda. Si era feo, sigo siendo feo. Si era calvo, seguí siendo calvo. Si era... Los pensamientos que yo tenía antes de nacer de nuevo son los mismos pensamientos que tengo después de nacer de nuevo. Exactamente, Adriana. Tú estás hablando de algo muy interesante, porque ¿cuántas veces hemos oído gente que nos escribe o gente que nos habla y están en esta batalla? Y mucha gente dice, no, es que no me he encontrado, o se quiere ir de la casa, o se quiere tomar unas vacaciones, o se quiere ir de tomar un tiempo libre para encontrarse a ellos mismos. Eso realmente es una locura, porque ¿quiénes somos? De la única manera como vamos a encontrar quiénes somos es en la palabra. Es en la palabra. De hecho, tenemos que ir a nuestro Creador. ¿Quién nos creó? Nuestro Creador y nuestro Padre es Dios. Entonces, en su palabra encontramos la clave, encontramos quiénes somos. No hay que ir de vacaciones ni tomarse un tiempo libre, no. Lo único que tenemos que hacer es ir a la palabra. Sí, pero lo que tú estabas diciendo ahora, ¿cómo me voy a encontrar yo si no me explican la palabra bien, Rafael? La gente que nos sigue diciendo, no, pero es que yo no sé quién soy.
No sabe quién es porque no se lo explican. O sea, se requiere de alguien que ya sepa para que nos lo diga. Nosotros no llegamos y, ay, ya me lo sé todo. No, se ha requerido de estudio, se ha requerido de estar sentado debajo de gente, de maestros, de gente que ha entendido, que estuvo debajo de otros, que ha sido discipulada. Jesucristo dijo, id y hacer discípulos. Muchos han sido solo convertidos, recibe al Señor, Él te ama y chao, y los dejan por ahí tirados y la gente siguió igualita, nada cambió, solo creen que recibieron a Cristo un día, pero no transformaron la mente. Y lo que hay que hacer es transformar la mente por medio de la palabra y por eso necesitamos ser discipulados. Cuando nosotros nacimos de nuevo, lo que nació de nuevo fue nuestro espíritu. La palabra dice, ha sido pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso sucedió, ¡pum!, inmediatamente. Así como Adán y Eva pecaron e inmediatamente su espíritu fue separado de Dios y unido a Satanás, ahora lo que nosotros hacemos es separarnos del reino de las tinieblas y nos unimos a Dios por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eso es lo que nosotros hacemos. Así que ese espíritu, cuando nace de nuevo, nace perfecto, puro, santo, bueno. Dentro del espíritu, la palabra dice en Gálatas, lo vamos a ver, está lleno de unos frutos y de unas características impresionantes que fueron dadas como regalo al hombre por lo que Cristo hizo. Pero si yo no lo entiendo con mi mente, si yo no transformo mi mente, lo que sucedió en mi espíritu al recibir yo a Cristo, no lo voy a poder manifestar en mi cuerpo porque hay una barrera que se llama mente, mi alma. Somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu nació de nuevo, pero si mi mente, que es mi alma, no entiende esto, por más de ese poder esté dentro de mí, no va a poder salir porque me lo detiene la mala enseñanza, la religión, y eso tiene mucha culpa. La religión y la mala enseñanza lo que hace es como que Satanás se ha infiltrado en las creencias de la gente para que la gente no entienda qué pasó en ellos cuando nacieron de nuevo. Exactamente. Adriana, quiero simplemente a los que nos están oyendo, el versículo que tú dijiste anteriormente, lo encontramos en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 13, y dice, y Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Date cuenta que la palabra dice que nos trasladó. Si te trasladó, significa que donde estabas, ya no estás. Ahora estás en un nuevo sitio. Entonces, si antes estaba en el reino de las tinieblas, en el reino de la oscuridad, y tu padre era el diablo Satanás, ahora has sido trasladado en el momento que tú lo recibes y eres nacido de nuevo. La palabra dice que tú eres trasladado. Por lo tanto, donde tú estabas y en el dominio en el cual tú estabas, en el reino en el cual tú estabas, ya no estás. Ahora estás en el reino del amado, de su Hijo, en el reino de la luz. Acá en la Reina Valera dice, ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. De la luz, correcto. ¿Por qué? Porque mi espíritu nació de nuevo. Yo no tengo nada que ver en lo que pasó con mi espíritu. O sea, ¿qué me refiero que no tengo nada que ver? Jesucristo hizo algo en la cruz y la palabra dice, Jesucristo fue hecho pecado. Él nunca pecó, Él no fue hecho pecado porque Él era un pecador. No, Él fue hecho pecado en la cruz porque la palabra dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldito, aunque nunca pecó, para que yo, que sí he pecado, yo pueda ser hecha la justicia de Dios en Cristo. Eso lo vamos a ir explicando más adelante. Pero mi espíritu, cuando yo lo recibo, fue hecho perfecto, justo, santo, puro delante de Dios. De hecho, miremos Hebreos 12, 23. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Date cuenta que dice hechos. Que fueron hechos, no que se convirtieron. No que se convirtieron o fueron, o fue un proceso, sino fueron hechos. Dándonos a entender que no fue un proceso,
como dice la palabra, fuimos trasladados. En el momento que tú recibes a Cristo, fuiste hecho completo. Exactamente. Y también fuimos hechos justos. Esa es una... cuando la gente empieza a escuchar estas cosas, ahí mismo la religión y las creencias que le han puesto empiezan a poner como una barrera, como, ¿de qué están hablando? Exactamente. No, nosotros no estamos aquí... la gente dice, ay, ¿cómo así? Ustedes están diciendo que fuimos hechos justos viendo que la gente sigue como pecadora. No, nosotros no lo estamos diciendo. Lo dice la palabra. Lo que pasa es que nosotros no estamos disminuyendo el sacrificio de Cristo en la cruz. La religión sí ha disminuido el valor de la sangre de Cristo. Sí, y Adriana, y una vez más, cuando la gente responde de esa forma, es simplemente porque lo está viendo desde el punto de vista natural y no espiritual. Date cuenta que nosotros somos hechos completos, justos en el espíritu. Pero cuando la gente responde como tú acabas de decir, es porque lo está viendo desde el punto de vista natural y no lo está viendo desde el punto de vista espiritual. Mira Efesios 1:13, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está diciendo que fuimos sellados. Hebreos, el que acabamos de leer, dice, los espíritus fueron hechos justos, fueron hechos perfectos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Dónde dice la palabra que fuimos justificados? Eso está en Romanos. Todo Romanos está llena la palabra de que nosotros fuimos justificados por la fe. Romanos 2:17 creo que es, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí está hablando que nosotros hemos sido justificados por la fe. Este es un término nuevo para muchos. La justificación se da cuando Jesucristo, siendo justo, fue hecho pecador en la cruz. La palabra dice, fue hecho pecado. Se los vamos a mostrar en nuestro programa siguiente, ya que se nos está acabando el tiempo. O 2 Corintios 5:21. Bueno, 2 Corintios 5:21. Pero ahora el que recibe a Cristo, que es un pecador, ahora le es dada justicia. A Cristo justo le fue dado pecado, y a nosotros pecadores nos es dada justicia como un regalo en la cruz, como un regalo de lo que él hizo en la cruz. Esto lo vamos a ir disminuyendo. Yo cada vez que lo digo, nada más me empiezo como a preguntar qué estará pensando la gente que nos está oyendo. Ahí es lo que se llama el intercambio que sucedió. ¿Cuál fue el intercambio? El intercambio fue que Jesús tomó lo que nosotros éramos, ¿verdad? Y nosotros tomamos lo que Él era. Entonces, nosotros tomamos su justicia y Él tomó nuestro pecado. Ahí está donde la palabra habla del intercambio que hubo entre Jesucristo y el hombre. Y todo esto pasó en nuestro espíritu. Estas son verdades que sucedieron en nuestro espíritu. Tenemos que entenderlas para que se puedan manifestar en nuestra vida y nosotros podamos manifestar a Cristo en esta tierra. Bueno, seguimos adelante en nuestro siguiente programa. Sí, bendiciones y hasta la próxima.